Damos la más cordial bienvenida a este programa Mujer Aún Hay Esperanza. Toca el día 3, una lámpara. Hoy examinaremos el Salmo 119. Tiene 176 versículos. Si tienes tiempo, pues puedes leer todo el capítulo, ¿verdad? Para que podamos entender lo que es una lámpara. Entonces, según el Salmo 119, la palabra de Dios tiene varios atributos. ¿Qué atributos son los que tiene la palabra de Dios? Muy bien, los atributos que habla acá es que la palabra de Dios dice que da sabiduría. Y eso lo dice en el Salmo 98 y el 100. Es eterna. Y eso lo dice en el 152, 160b. Da gracia y consejo. Está en el Salmo 24, 105 y 130. Da fuerza y consuelo. Está en el versículo 28, 50 y 93. Es pura y fiel. Está en el 86 y en el 140. Es verdadera. Está en el 142, 151 y 160. Y está establecida en el cielo. Y esto está también en los Salmos 24 y 105. Es decir, que esos son atributos de la palabra de Dios. Así es. No cualquier libro tiene ese atributo. No. No todos los libros son de sabiduría, dan consejos, son una guía, son eternos, dan fuerza, consuelo, son fieles, verdaderos. O sea que esos son atributos de la palabra de Dios. El salmista tomó algunas decisiones respecto a la palabra de Dios. Y dice, lee los siguientes versículos del Salmo 119 y haz un círculo alrededor de la palabra clave que aparece en cada grupo de versículos. ¿Cuál fue la decisión que el salmista tomó? Y podemos ver, por ejemplo, los versículos del Salmo 119, estamos hablando hoy. Salmo 119, el versículo 8, el 22, el 44, el 57 y el 146. Hay una palabra que se menciona cada vez que leemos estos versículos. ¿Y cuál es esa palabra? Guardar tu palabra, ¿verdad? En mi corazón. También en mi corazón. Leyes, estatutos, tus palabras, guardar. Así es, guardar la palabra en el corazón. Dice en el versículo 11 del Salmo 119. Leámoslo juntas. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Era lo que decíamos el otro día. La palabra de Dios se guarda en el corazón. No se guarda en la gaveta, ni en el ropero, ni arriba de la estantería o en la cabecera de la cama. No, la palabra de Dios se guarda en el corazón. Y lo voy a repetir, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjate que yo tengo aquí la traducción también de la palabra de Dios para todos y dice así, memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. ¡Hala, qué lindo! Mira qué importante es memorizar la palabra del Señor para no pecar, porque si no memorizamos la palabra del Señor, somos tan fáciles de pecar, o sea, todos pecamos todos los días. Así es. Pero la palabra de Dios viene a ser como, si uno la memoriza, da como un freno, ¿no? Así A es. guardar la palabra en el corazón. Es una brújula. A no pecar deliberadamente, sino Dios nos recuerda a través de su palabra y que hay que guardarla en el corazón. Así es. Y que realmente de este versículo 11 podemos sacar tantas enseñanzas con los niños, porque recordate que estamos hablando de los 5 principios fundamentales para la crianza de los hijos, que esto ningún otro libro te lo da. Entonces, al decir en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ay, podemos hacer tantas cosas lindas con los hijos, ¿verdad? Por ejemplo, pintar un corazón, que cada uno de ellos lo haga, hacer un almohadón que sea en forma de corazón, comprarles un regalo en forma de corazón y adentro poner algunos versículos. Hay tantas formas de cómo hacer que los niños aprendan a memorizar la palabra de Dios. Exacto. También en los versículos 15
23, 27, 48, 78, 97 y 148 de Salmo 119, nosotros encontramos algunas palabras claves. ¿Cuáles son las palabras que tú encontraste ahí? Sí, hay sinónimos en la palabra de Dios y también se refiere a meditar, reflexionar, pensar, considerar. Son palabras sinónimos de cómo guardar la palabra del Señor. En los versículos 16, 24, 35, 47, 70, 92, 143 y 174 también hay otras palabras ahí que se repiten. Así es. Y las palabras que se repiten son regocijo y delicia en la palabra de Dios. Y qué lindo es cuando uno tiene ese tiempo especial para el Señor, que cuando uno lee no quisiera que nadie le interrumpiera, ¿verdad? Porque es una delicia poder uno leer la bendita palabra de Él. Pero como decíamos la semana pasada, no hay que leer la palabra cuando uno tiene el arrocito en la estufa, por ejemplo, o cuando tiene la olla de presión cociendo en la estufa, o de estar pendiente del teléfono, o estar atendiendo si tengo un negocio. No, tenemos que buscar un lugar apropiado para poder deleitarnos a leer la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos así, le pedimos al Señor su bendición, viene la sabiduría, viene la renovación en la mente y el corazón y nos vamos llenando de la palabra de Dios. Exacto. Entonces también tenemos acá los versículos 127, 140, 156, 163 y 167. ¿Cuál es la recomendación que nos da ahí? Amar la palabra de Dios. Y en uno de estos versículos dice, amo tu ley. Es también regocijarse y deleitarse. Otra vez se repite lo de el salmo anterior. Es regocijarse, amo tu ley y deleitarse al leer la palabra del Señor. Exacto. Entonces acá nuevamente vamos a repetir lo que es la palabra del Señor. ¿Cuáles son los atributos de esa palabra del Señor? ¿Podrías tú ahora repetir los atributos de la palabra del Señor? Con mucho gusto. Da sabiduría, la palabra de Dios. Da guía y consejo, la palabra de Dios. Es eterna, la palabra de Dios. Da fuerza y consuelo, la palabra de Dios. Es pura y fiel, la palabra de Dios. Es verdadera y está establecida en el cielo, es la palabra de Dios. Y hay más, para que solamente unos cuantos tenemos aquí escrito en este libro. Exacto. Entonces, cuando tengas una inquietud acerca de cómo criar a tus hijos, ¿a dónde vas a ir? ¿A un programa de televisión, a una revista, a tu mejor amiga? ¿Dónde tendríamos que ir? A la palabra de Dios. Tan lindo porque Él nos habla y nos enseña y nos guía cómo poder criar bien a los hijos. No somos mamás perfectas, cometemos un montón de errores, pero tenemos que ser conscientes también cuando no estamos haciendo bien nuestro papel. Entonces, vamos a la palabra de Dios una vez más para aprender cómo ser una mejor mamá.